Ya, por mientras comentarles que esta es una asignatura que se llama Operación Plantas, que está enfocada totalmente en adquirir conocimiento práctico, ¿ya? Y esto se hace mediante principalmente salida de terreno. Entonces, ahí se ve, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, se ve. profesor. Déjenme presentar. Ahí se ve completo. Sí, profesor, se ve Ya. clarito. Entonces, esta asignatura está en el nivel 501, se dicta entre varios profesores abordando distintas áreas de la metalurgia. Es una asignatura que se creó hace muchos años, yo creo que tiene que tener más de 15 años esta asignatura, ha pasado por varios rediseños y entonces las carencias que se van arrastrando durante la carrera, la idea es tratar de compensarlas y que también los alumnos no solamente se basen en su estudio en forma teórica. Entonces, en esta asignatura, entre todos los profesores se van por lo menos unas 8 veces a terreno, ¿ya? Algunas incluso salía a Potrerillo, se toma un día entero, hay que salir a las 6 de la mañana, a Planta Pellet, ahí salimos un poquito más tarde, salimos a las 7 porque el viaje es más corto. En fin, y cada profesor tiene 4 semanas para dictar la asignatura. Y luego al final se compilan las notas y se ve si se tiene que, los alumnos tienen que dar alguna prueba recuperativa o examen. Bueno, entonces, independiente del trabajo de cada uno de los docentes, yo me basé en mi trabajo, en una reflexión personal, ¿ya? Y esto era porque en distintas áreas los docentes tienen distintos accesos a los datos. Yo voy al área de pirometalurgia, a las fundiciones y otras industrias que trabajan a alta temperatura, donde hemos tenido dificultades para acceder a los datos. Entonces es muy difícil hacer trabajos prácticos después una vez que volvemos a la universidad. Ya, entonces ahí aparece la descripción de la asignatura. Acá sale una parte de todo, de la área. La última es la que corresponde a mi sección. Dice, evaluar operaciones pirometalúrgicas industriales como fundiciones, refinería y operaciones en general que trabajen con elevadas temperaturas. ¿Ya? Esto es la parte formal. ¿Ya? Los resultados de aprendizaje, fíjense que esto igual falta arreglarlo, ya hay que redactarlo bien. A pesar de que hemos pasado por rediseño y todo, se siguen arrastrando algunos errores. Pero pronto vamos a solicitar ya los arreglos. Hay unidad de aprendizaje y resultado de aprendizaje. Fíjense que la unidad de aprendizaje dice análisis de diagrama de flujo de fundiciones industriales. Esto es cómo una fundición distribuye todas sus operaciones. Después se identificación de equipo y operaciones complementarias, ya todo lo que tiene que ver con plantas de oxígeno, plantas de ácido, que no es el proceso propiamente tal, pero que sí ayudan. También está el análisis del manejo rutinario de materias primas, eso es súper importante, una de las cosas que nosotros enfocamos al trabajo, que muchas veces no se toman de lado, se dejan de lado, no se toman en cuenta. Y la evaluación de cumplimiento de normas medioambientales. Y acá los resultados de aprendizaje era registrar datos operacionales, eso les adelantaba que hay que mejorar los resultados de aprendizaje, la redacción, identificar las principales variables operacionales. Eso para un alumno de quinto año es demasiado bajo el nivel, ¿ya? Identificar variables operacionales debería ser algo un poco más elevado, ya como estudiar el efecto de las variables operacionales, más que identificar, eso ya lo han visto en cursos previos. Preparar informes con la información recolectada no es un resultado de aprendizaje claramente. Realizar presentaciones orales mostrando los resultados obtenidos en terreno y su análisis posterior, demostrar capacidad de análisis de síntesis, trabajo en equipo, de trabajo y equipo, de trabajo en equipo y autónomo, y demostrar capacidad de liderazgo. Ya, esto es la parte formal. La evaluación tradicional eran salidas a terreno obligatorias. Si el alumno no sale alguna y no tiene justificación, reprueba inmediatamente la asignatura. Informes, presentaciones y pruebas. Entonces, esto, después de un par de años dictando la asignatura, a mí me generaba un problema, una angustia,
Y era que cuando uno sale de terreno, a veces sí, la visita a terreno no está guiada, no tiene un objetivo claro, uno descansa en las personas que nos reciben en terreno, ya sea operadores que explican el proceso con mucho entusiasmo, ingenieros que nos dictan charlas, superintendentes que también muchas veces, o algunas jefaturas que nos explican otros temas ligados a la parte del negocio minero, pero en sí, salir a terreno sin un objetivo, sin una guía, los alumnos muchas veces se dispersan, ¿ya? Porque es entretenido, ellos salen poco a terreno, antes salían mucho más, pero después de las restricciones COVID hay poca salida a terreno, por lo tanto la aprovechan al máximo, piden autorización para sacar fotos, en algunos lados lo autorizan, en otros no, conversan un montón con los operadores, con los jefes de turno, la pasan muy bien. El problema entonces es a la vuelta, ¿ya? A la vuelta porque hacer algo que se puede, una salida a terreno donde pueden aprender tanto y evaluarlo con una prueba escrita, con un informe, realmente es un poco decepcionante. ¿Ya? Entonces, este nuevo enfoque que se trabajó durante un semestre con Paola, la idea era implementar nuevas herramientas de evaluación, cambiar el enfoque de la asignatura, que sea algo mucho más activo, mucho más eficiente, motivante, y que a la vez nos permita tener una buena evaluación, sacar todo el provecho que involucra una salida a terreno. Entonces, el primer enfoque es que cada salida a terreno iba a tener un objetivo, pero clarísimo. Aparte de ver todo lo que pudieran y preguntar todas las dudas que surjan, también iba a haber un enfoque más específico, ¿ya? Entonces, ahí sé que para eso se creó una guía de salida a terreno que está disponible en Moodle. Como tenemos horas suficientes, también se hacía una clase para explicar cuál era, en términos generales, la distribución de la planta, los diagramas de flujo y también los objetivos de la salida de terreno. Entonces, de eso, perdón, se planteaba algunos objetivos más específicos para posteriormente hacer un trabajo, una evaluación que sea mucho más eficiente. Lo segundo era, una vez que se vuelva a terreno, en la clase siguiente, sí o sí, la evaluación iba a ser un trabajo colaborativo. Ya no iba a haber presentaciones individuales, no iba a haber pruebas que también son individuales, sí iba a ser un trabajo, un taller, y para esto se crearon rúbricas de evaluación. Entonces, si hacíamos un taller de elaboración de una herramienta o algo con un enfoque práctico, también en Moodle ya estaba la rúbrica, por lo tanto los alumnos sabían de antemano cómo se iba a evaluar. Y finalmente algo que le dio todo el toque de una nueva orientación a la asignatura fue buscar problemas para obtener soluciones en un contexto real, ¿ya? Y para eso teníamos algunos datos, como dijo, no tenemos todos los datos porque a veces las empresas son celosas, pero sí teníamos algunos datos por tesis y otras cosas que hemos hecho, o algunos trabajos. Se planteó un problema real, un par de problemas, porque en realidad son dos talleres totalmente contextualizados que ellos los veían en terreno. Entonces cuando se desarrolló esta guía de terreno, ellos sabían cuál era el problema que posteriormente tenían que desarrollar. No sabían cómo se contextualizaba este problema, pero sí sabían cuál era la problemática. Entonces, para no dar tantas vueltas y explicar fácilmente, lo que hacíamos nosotros era, en el primer trabajo, cuando íbamos a Enami, Enami trabaja con muchos proveedores, a veces tiene 200, 300 proveedores de distintos tipos de productos, y parte del trabajo de la fundición es generar mezclas, ¿ya? Otro problema también es cómo pagar a los proveedores, ¿ya? Entonces, para eso existe un manual tarifario, para las mezclas existen ciertas recetas que se hacen, y esos eran los problemas que se planteaban. Por lo tanto, los alumnos cuando iban a terreno buscaban esto, conversaban con las personas que estaban encargadas, y entonces las dudas que surgían era cómo clasifican los distintos productos, ahí van tomando nota. ¿Cómo caracterizan esto para poder buscar en el manual tarifario, ver cuál es el valor final que se va a pagar al proveedor? En la práctica, ¿cómo se hace la mezcla finalmente? Yo lo entrego en toneladas, el operador puede calcular las toneladas, o en realidad
va calculando las paladas, porque son unos buzones grandes que tienen concentrado, y finalmente se hace con una grúa. No sacamos nada con hacer un cálculo en toneladas y el operador lo que finalmente le llega son cantidades de paladas de grúa. Entonces, todo eso ya lo sabían de antemano, ¿ya? Y los resultados que se obtuvieron de acá, que yo quedé muy satisfecho, lo hemos conversado harto con Paola, fue en primer lugar obtener salida de terreno con objetivos claros, y lo que resulta finalmente es una visita más productiva. Aparte de ver todo, van también más tranquilos, no se dispersan tanto, saben que acá van a haber problemáticas que después se van a evaluar. También fomentar el trabajo colaborativo. Una evaluación por presentaciones ya sabemos que no siempre es colaborativa, cada uno hace su parte y presenta, y tampoco logramos obtener lo que buscamos. Ya un trabajo colaborativo es que el equipo persiga un objetivo en común. Eso es lo principal, y acá sí se logró. Algo que también nos dejó muy satisfechos es que el hecho de hacer pruebas, informes, presentaciones, etcétera, el nivel de exigencia claramente no necesariamente es bueno. Ya, porque si se da un tema acotado, los alumnos buscan, tienen información de sobra, luego presentan y se evalúa. ¿Ya? No tiene mayor nivel de exigencia pensando que son alumnos de quinto año. Pero trabajar esto, generar herramientas con planilla Excel, con software, y aplicarlo y resolver un problema, el nivel de exigencia fue realmente mucho más alto. Ellos tuvieron que trabajar de manera colaborativa para poder elaborar esta planilla, traducirla del lenguaje ingenieril al lenguaje de planta. Como decía, finalmente obtenían número de paladas que se podría entregar a un operador, y el operador claramente lo va a entender. Y también dentro del nivel de exigencia lograron programar algunos códigos sencillos en Excel con macros para poder automatizar el trabajo y que quede abierto, o sea, no solamente algo tan puntual, sino que se puedan ingresar más información. Ya, y finalmente entonces esto, con todo el contexto, con una buena información de terreno, se logró obtener un resultado totalmente aplicado a problemas de la industria, lo que se denomina aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Y problemas reales, con datos reales. Así que finalmente todos quedaron contentos, el curso yo creo que mejoró bastante, se logran aprovechar las pocas salidas de terrenos que tenemos, y por lo tanto lo único que falta aquí tal vez es generar una herramienta de evaluación del curso, de ver cómo mejoró la percepción del curso y cómo mejoró el aprendizaje. Así que eso era. Espero que le haya gustado esta presentación. Muchas gracias, profesor. No sé si hay alguna duda o consulta desde los académicos que están aquí en la audiencia. Si no hay, a mí me gustaría hacerle una, que Sí, por fuera así supuesto. como un poco un resumen, dada la experiencia. ¿Cómo siente que le ayudó a usted su planificación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tenía en su asignatura? Ya, eso es súper importante porque por ser una asignatura práctica de terreno no existía nada de planificación. Lo único que se solicita son las salidas a terreno en las fechas que a uno, el coordinador de la asignatura le entrega. Y eso era todo. Entonces no teníamos ninguna planificación de cómo realizar este curso clase a clase, ni siquiera hablar de un syllabus, nada. ¿Ya? Por eso les comentaba yo que acá el error es descansar en la salida a terreno, en dejar que todo transcurra en una salida a terreno sin tener una planificación de asignatura, sin tener herramientas que permitan evaluar. Eso yo creo que es un error que uno aprende una vez, ¿ya? Porque esto, esta problemática de la asignatura yo no la visualizaba, y la única forma que yo me di cuenta fue cuando entramos en pandemia. No teníamos salida a terreno. Entonces, ¿cómo se puede hacer una asignatura práctica en salida que se basa en salida a terreno sin salida a terreno? Bueno, en ese caso, lo único que se pudo recurrir fue a hacer charlas, muchas charlas. En el caso mío yo hice cerca de 2 charlas semanales. Los alumnos quedaron bastante contentos, pero la evaluación del curso era un curso práctico, y en eso ahí
hubieron hartas críticas, entonces obviamente los comentarios que nosotros recibimos de los alumnos siempre los leemos y hablaban de la planificación del curso, de que no pensaban que se trataba de sola charla, porque hay que pensar que uno genera como un programa de lo que va a ser la charla, pero en realidad ahí pueden ocurrir muchas cosas, porque estamos hablando con personas que llevan muchos años en la industria, entonces a veces los temas se desvían. Y luego de eso, entonces, claramente había que reordenar, prácticamente rehacer esta asignatura y ordenarla. Así que fue muy importante la planificación. Ahora la asignatura está ordenadita, la salida de terrenos simplemente se solicitan una vez que ya llega la programación del curso y el resto ya está todo resuelto, básicamente. Ya, la asignatura ya está totalmente ordenada.